Bienvenidos a mi canal un día más. Mi nombre es Jessie y en el vídeo de hoy os voy a dar 3 ideas de reciclaje muy cookies y muy creativas con 2 frascos de cristal y una lata de atún. Seguro que os van a gustar. Pues venga, vamos al lío. Para la primera idea voy a tomar un bote de cristal que previamente he limpiado muy bien y no tiene ningún resto de pegamento ni ningún tipo de residuo. Voy a quitar la tapa y empezaré a pintar la parte superior e inferior del bote con pintura acrílica de color azul claro. Sin dejar que se seque completamente esta capa, voy a pintar una segunda capa con un azul un pelín más oscuro. Bien, ahora voy a pintar una tercera capa, esta vez con otro color un pelín más oscuro que el anterior. Esto lo hago para que los colores se entremezclen y no se vea de un color sólido, sino que se vea con distintos tonos mezclados entre capa y capa. Vale, pues después de esta tercera capa lo voy a dejar secar completamente y voy a reservar esta última pintura. Ahora con una pistola de silicona me voy a liar a hacer formas en la parte superior del bote. Yo he tratado de hacer la misma forma más o menos por todo el bote, pero eso depende del gusto de cada persona. Hay quien se puede volver loco con la pistola de silicona y seguro que también queda genial. Cuando ya tenga toda la parte de arriba con silicona, me voy a asegurar de que esté bien seco y empezaré a pintar eso con la pintura que había reservado, o sea, la última que utilicé. Bueno, pues lo primero es esperar que eso se seque perfectamente bien. Os muestro este dibujo que he imprimido. Es un fondo de pantalla para ordenadores. Francamente, lo busqué así en Google y cuando vi ese fondo de pantalla me encantó y me dije, algo tengo que hacer con esto. Y aquí estoy, con mi dibujo imprimido en un folio normal DIN A4 y ya recortado para pegarlo en el frasco. Lo voy a pegar como pegaría un decoupage, pero esta vez no es una servilleta, es un folio normal. Voy a poner cola blanca rebajado con un poquito de agua y haré exactamente igual que cuando hago el decoupage. Voy a asegurarme al final de que todo el dibujo está muy bien pegado en el frasco poniendo una capa más de esta cola rebajada en agua. Cuando ya tengo ese dibujo pegado y seco en el frasco, voy a coger las pinturas con las que pinté el bote y con una esponja empezaré a pintar a toquecitos nuevamente la parte superior e inferior del frasco. Voy a insistir mucho en el corte del dibujo. El fondo del dibujo tiene varios tonos de azul y quiero que se integren en el bote. Además, no quiero que el corte del dibujo con el bote sea muy visible. Pintando de este modo con una esponja y con varios tonos voy a disimular todo. Bien, pues ya lo tengo seco. La parte de abajo me ha quedado genial, pero en la parte de arriba se nota el corte. Si no quería que se notase tenía que pintar un poco la mariposa y eso no es lo que yo quería. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser poner brillos en esa parte. Son como medias perlas de pegatina y se adhieren genial. No hace falta ni ponerle pegamento. A pesar de que en la parte de abajo no se nota demasiado el corte, al final me decantó por poner lo mismo. Así cualquier imperfección lo disimulo con estas piedras. Vale, pues voy a ponerle un poco de cola blanca en la parte de arriba, donde la silicona. Ahora voy a poner brillantina o purpurina azul por toda la parte superior donde le puse la cola blanca.
Y ya que lo tengo seco, voy a retirar lo que no quedó pegado con un pincel. Y ya tengo listo el bote. Mira qué belleza. Una preciosidad que podemos usar como florero. Cuando tus invitados lo vean, van a flipar. Para la segunda idea he tomado otro frasco de cristal. Este es un poquito más grande o ancho. Y en la parte superior del bote le voy a poner gesso casero. También se le puede poner masilla. Te enseño cómo hago el gesso casero en uno de mis vídeos. Cuando ya tengo toda la parte superior llena de gesso de una forma más o menos pareja, voy a tomar una cadena y la voy a poner a su alrededor, pegada en el gesso. Una vez que he dejado secar el gesso lo justo como para poder seguir trabajando y no estropearlo todo, me pondré de nuevo con el fondo de pantalla que imprimí. Este lo he imprimido un poco más pequeño a pesar de que el bote es más grande. Con una tapa voy a marcar el contorno de la mariposa y voy a recortar el dibujo. Voy a mirar que el dibujo entra perfectamente en el bote y que a la hora de pegar no voy a tener problemas. Y ya me dispongo a pegarlo como hice en el bote anterior, haciendo un decoupage pero con papel normal. En el resto del bote voy a pegar trozos de fondo, especialmente donde hay mariposas. Ya seco, voy a comenzar a pintar de azul con una esponjita la parte transparente del bote y la parte superior, donde está la cadena con la cadena incluida. La segunda capa la pintaré mezclando distintas tonalidades de azul y pintaré tratando de que esos trozos de papel que se han pegado antes se integren con la pintura. Como el resultado no me gusta mucho y se nota mucho esos cortes de papel que he imprimido, lo que voy a poner va a ser gesso casero, pero se lo voy a poner con un pincel. Voy a ponerlo alrededor de los dibujos, pero también por ciertas zonas del cristal. Ya hecho eso, no voy a esperar a que se seque el gesso. Voy a comenzar a pintar con una esponja sobre el gesso aún húmedo, tratando de integrar nuevamente los colores entre el bote y los dibujos. Cuando ya esté como me gusta, lo voy a dejar secar completamente. Bien, ahora haré como en el bote anterior. Voy a coger la pistola de silicona, pero esta vez voy a hacer un marco alrededor del dibujo de la mariposa. Ya sabéis que la silicona caliente se seca muy rápido, así que en lo que tardo en desenchufar la pistola y ponerla en un sitio donde no me queme, ya se ha secado. Así que voy a pintar ese marco con una esponja azul. Bueno, pues de momento tengo algo así. En el siguiente paso voy a tomar pintura acrílica de color bronce y de color oro. Comenzaré pintando de color bronce con pincel seco por la cadena. Voy a ponerle bronce también a ese marco que hice con la silicona caliente, así le doy protagonismo a esa mariposa. Ahora con la pintura acrílica de color oro voy a pintar sobre este color. No pondré mucha insistencia en cubrir mucho para que se puedan ver los dos tonos. Una vez que está bien seco, voy a ponerle perlitas de esas que puse en el otro bote. Estas las voy a poner en la parte de abajo del frasco. Las voy a poner separadas, no uno junto a la otra como hice anteriormente. Ya por último, voy a aportarle brillo a mi trabajo con un poco de plateado. A toda la parte azul le voy a dar unas pinceladas con pincel seco con un color plateado. Lo haré muy suavemente. Y así es como se vería. Chulo, ¿no?
Para la tercera idea voy a utilizar una lata de atún. Nuevamente he tomado la foto de la mariposa y la he imprimido en un papel normal. He tomado la medida de la altura de la lata de atún y he recortado la parte que más me gustaba. Voy a pegarlo como he hecho en los anteriores trabajos, como si fuera un decoupage con una servilleta, pero esta vez con papel. Lo haré tomando cola blanca diluida en un poco de agua. Mientras seca esto voy a utilizar porcelana fría casera, que podéis ver en la parte superior derecha del vídeo una tarjeta que os lleva a mi receta de porcelana fría. Bueno, pues voy a hacer unas mariposas con un molde de silicona. Ya seca la lata, voy a pegar un trocito de porcelana y pegaré la mariposa sobre ese trozo. Voy a hacer lo mismo con una segunda mariposa. Esta es un poquito más grande. Y haré exactamente lo mismo con una tercera mariposa pequeñita. Junto a esa pequeña voy a poner otra del mismo tamaño. Y más abajo pondré otra más. Bueno, así es como queda. Voy a dejarlo secar completamente y ahora después sigo. Ya bien seco, voy a pintar las mariposas de negro. Seca la pintura negra, he mezclado rojo con blanco y voy a pintar trozos de las mariposas con este color. Ahora sobre este color voy a poner a azul. Las mariposas se ven con una mezcla de colores un poco extraña, pero mientras se seca esto voy a pintar alrededor de la lata esos bordes que traen las latas. Voy a pintarlo con color oro. Primero pinto el borde superior y luego pinto la parte inferior. Bien, ahora voy a poner este color oro sobre las mariposas. Me aseguro de ponerle tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de la mariposa. Y ya seco, así me quedaría. Queda un portavelas genial, ¿no crees? Mira qué belleza. Tenemos un trío para poner en un rincón de la casa y hacer un sitio especial. Estoy segura de que si te animas a hacerlo, tus invitados van a flipar cuando se enteren de que lo has hecho tú. Y es que tienes algo único en tu casa, algo que jamás podrán encontrar en ninguna tienda y que además es genial y adorna fenomenal. Al portavelas le puse la vela de tal modo que queda la vela perfecta y parece comprado. En fin, yo creo que es genial. Espero que os haya gustado mi vídeo, hayáis podido sacar ideas y sobre todo que haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Mua!